Las acciones estadounidenses se mantienen bastante débiles, pero es posible que haya llegado a zonas de soporte de donde podrían retroceder al alza, ya que técnicamente están muy sobreextendidas a la baja, lo mismo que el índice del dólar. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. La semana pasada fue pésima para las acciones en Estados Unidos. Se debilitaron debido a la incertidumbre que hay alrededor del crecimiento económico estadounidense. Es posible que la economía estadounidense entre en recesión o se desacelere profundamente con los aranceles de Trump. El dólar también ha estado a la baja y está muy sobreextendido hacia abajo, propenso a una corrección alcista. Pero también hay que tener en cuenta que el dólar actúa como instrumento de refugio en épocas de incertidumbre. Y si se mantiene la incertidumbre sobre la economía estadounidense, irónicamente el billete verde podría fortalecerse. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice cayó hasta la media móvil exponencial de 200 días donde encuentra algo de soporte y podría rebotar o corregir al alza. Sin embargo, de continuar cayendo, tal vez esta zona de los 41.665 puntos actúe como soporte así como lo ha hecho en el pasado. De retroceder hacia arriba por encima de los 43.000 puntos, tal vez la media móvil exponencial de 55 días actúe una vez más como resistencia para el Dow Jones. El S&P 500 deja una falsa ruptura por debajo de los 5.700 puntos, nivel que estuvo actuando como soporte en el pasado, pero vemos que la vela del viernes cierra en forma de martillo. La formación de martillo es un patrón de cambio alcista y nos podría estar indicando un cambio de tendencia en el S&P 500 o por lo menos un cambio de dirección hacia arriba. Para que se confirme la formación de martillo, la próxima vela debería de ser positiva o al alza. De retroceder hacia arriba por encima de los 5.850 puntos, tal vez la zona de los 5.900 puntos actúe como resistencia, ya que en el pasado estuvo actuando como soporte. El Nasdaq 100 también deja una falsa ruptura por debajo de los 20.000 puntos y regresa a la media móvil exponencial de 200 días, la cual hasta el momento está actuando como resistencia. En el Nasdaq 100 también vemos una formación de martillo y de corregir hacia arriba por encima de esta zona de resistencia alrededor de los 20.651 puntos. La próxima resistencia podría estar en los 21.000 puntos. Las acciones de Nvidia se mantienen también bastante débiles y llegó a romper por debajo del 110.00, pero también dejó una falsa ruptura y podría corregir al alza. De corregir hacia arriba, la media móvil exponencial de 200 días en el 121.31 podría actuar como resistencia para Nvidia. En Europa, el IBEX 35 de España estuvo oscilando alrededor de los 13.200 puntos. A corto plazo está perdiendo su tendencia alcista, pero mantiene una tendencia al alza a medio plazo y es posible que continúe subiendo, rompiendo por encima de los máximos históricos en los 13.444 puntos. La zona de los 13.500 puntos podría actuar como resistencia para el IBEX 35, seguido por la zona de los 13.600 puntos. En América Latina, el Bovespa de Brasil encuentra algo de soporte alrededor de los 122.000 puntos y se acerca a la media móvil exponencial de 200 días. Cualquiera de estas medias móviles, ya sea la media móvil exponencial de 55 días en los 125.000 puntos o la de 200 días en los 126.173 puntos, podrían actuar como resistencias para el Bovespa, pero de superar esta zona de los 127.000 puntos, es posible que el Bovespa regrese al alza y ya la próxima resistencia podría estar alrededor de los 130.000 puntos. Como dijimos, el índice del dólar se mantiene bastante débil, pero llegó al 103.50 donde se frena un poco. El dólar frente al peso mexicano también estuvo bastante débil durante la semana pasada, lo mismo que frente al real brasileño, pero frente al peso mexicano en realidad el dólar se mantiene dentro de un rango y todavía no ha querido salir de esa zona de congestión. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos cómo llega al 103.50, nivel que estuvo actuando como soporte en el pasado y de aquí podría intentar corregir al alza, ya que está muy sobreextendido a la baja a corto plazo. De corregir hacia arriba, el 105.00 junto con la media móvil exponencial de 200 días podrían actuar como resistencias para el índice del dólar.
Frente al peso mexicano, el dólar se mantiene oscilando dentro de esta zona de congestión, aunque estuvo bastante débil durante la semana pasada, llega a la zona del 2020 donde encuentra algo de soporte. Incluso de continuar cayendo un poco más abajo, el 2010 también podría volver a actuar como soporte para el dólar frente al peso mexicano. Sobre el gráfico diario de esta paridad, vemos que la media móvil exponencial de 55 días se mantiene muy horizontal y esto nos indica que no hay una tendencia clara en el dólar frente al peso mexicano ni a corto ni a medio plazo. Frente al real brasileño, el dólar llegó a caer por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y se acercó al 5.70. Un poco más abajo, la media móvil exponencial de 200 días podría actuar de nuevo como soporte para el dólar frente al real brasileño, mientras que hacia arriba, por encima de esta media móvil exponencial de 55 días, tal vez el 5.90 vuelva y actúe como resistencia. El euro tuvo una excelente semana durante la semana pasada y vemos que llegó muy cerca del 1.0900. Desde aquí podría intentar corregir hacia abajo y de regresar por debajo del 1.0800, tal vez el 1.07 actúe como soporte, seguido por la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 1.0600. La libra frente al dólar también tuvo una excelente semana e intenta romper por encima del 1.2900, pero de corregir hacia abajo el 1.2800 podría actuar como soporte, seguido por esta zona del 1.2700. El Bitcoin ha estado bastante volátil, vemos que se estanca en medio de la media móvil exponencial de 200 días en el 85.611 y la media móvil exponencial de 55 días, la cual se encuentra actualmente en el 93.835. El Bitcoin en realidad ha estado oscilando alrededor de los $90.000 y es posible que se mantenga estancado en esta zona mientras se mantenga la incertidumbre en los mercados. El oro y la plata se mantienen bastante indecisos, pero el oro se mantiene muy cerca de máximos históricos. El petróleo, aunque intentó retroceder un poco durante la sesión del viernes, también se mantiene bastante débil y es posible que continúe cayendo, mientras que el café también ha estado algo indeciso, pero cerca de máximos históricos. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro ha estado oscilando alrededor del 2.900 y está perdiendo un poco su tendencia a corto plazo. A medio plazo se mantiene una tendencia alcista y es posible que el oro vuelva a visitar la zona de máximos históricos en el 2.955, mientras que de regresar otra vez hacia abajo, tal vez este mínimo en el 2.832 actúe como soporte junto con la media móvil exponencial de 55 días. La plata ha estado oscilando alrededor del 32.50 y de continuar subiendo, tal vez el 33.00 o este pico en el 33.37 actúen de nuevo como resistencia para la plata. Hacia abajo, por debajo del 32.00, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como soporte, seguido por este mínimo alrededor del 30.83. El petróleo WTI intentó retroceder hacia arriba y llegó muy cerca del 68.00, pero todavía se mantiene esa tendencia bajista a corto plazo. De regresar hacia abajo, tal vez esta zona del 64.72 vuelva y actúe como soporte para el petróleo WTI. El Brent también retrocede al alza, pero se mantiene oscilando alrededor del 70.00. De regresar a la baja, tal vez este mínimo en el 68.22 vuelva y actúe como soporte para el Brent. El café se mantiene muy indeciso, oscilando alrededor del 400.00 y esto es debido a que precisamente como ha subido demasiado la demanda se puede estar afectando, ya que en los mercados internacionales el café se mantiene demasiado caro. De retroceder un poco más a la baja, tal vez el 370.97 vuelva y actúe como soporte junto con la media móvil exponencial de 55 días en el 365.82. Hacia arriba, la zona de máximos históricos en el 432.48 podría actuar de nuevo como resistencia para el café. Bueno, amigos y amigas, para esta semana tenemos varios datos de inflación importantes de Estados Unidos. Tenemos el índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor. Esas lecturas podrían determinar si las acciones en Estados Unidos continúan cayendo junto con el índice del dólar o si se llega a dar un retroceso alcista en esos activos. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.